Momentos de pánico se vivieron en los mercados financieros este martes 3 de marzo. La bolsa mexicana se desplomó, el tipo de cambio se disparó y Wall Street se fue al rojo vivo. Y todo esto en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com y quédate hasta el final de este video porque vamos a ver qué está pasando con los mercados en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. La apertura de los mercados este martes 3 de marzo se pintó de rojo. La Bolsa Mexicana de Valores llegó a caer más de un 5% y su principal índice, el IPC, llegó a perforar el piso de las 67,000 unidades. El peso mexicano incluso llegó a depreciarse más de un 3% frente al dólar estadounidense, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.87 pesos por dólar. Y Wall Street no se quedó atrás. Los principales índices llegaron a caer incluso más de un 2%. Y todo esto en medio de la escalada en el conflicto en Medio Oriente. Ataques a Israel, ataques a las embajadas de Estados Unidos por un lado y por el otro la ofensiva también de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Incluso el tono que ha imprimido Donald Trump en su discurso habla de una intensificación del conflicto e incluso ya se metió con España, a quien amenazó de un embargo y de cesar todas las operaciones comerciales entre ambas economías porque España rechazó apoyar el conflicto que sostienen Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Sin embargo, a lo largo del día el miedo llegó a atenuarse, pero aún se mantienen las pérdidas. Estamos casi a una hora de que termine la sesión de este martes y podemos ver que aún se perciben pérdidas. El tipo de cambio se mantiene en 17.61 pesos por dólar. Esto refleja una depreciación del peso mexicano de 1.85%. Ya se moderó la aversión al riesgo. Sin embargo, todavía persiste una depreciación notable de la moneda nacional. Vamos a ver el índice del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. Después de una fuerte caída, podemos ver aquí que llegó a bajar hasta las 66,938 unidades en la sesión de hoy. Podemos ver una moderación en la caída y actualmente se ubica alrededor de las 68,650 unidades, observando una caída intradía del 2.73%. Ahora repasemos los índices de Wall Street. La aversión al riesgo se ha moderado, aunque aún se ubica el índice en números rojos, con una caída de 0.66, 0.70%, con el índice ubicándose en las 6,837,38 unidades. El Dow Jones también se mantiene con pérdidas. El Dow Jones cae 0.5%, se ubica alrededor de las 48,663 unidades, por debajo de su máximo histórico que fue de 50,512. Y podemos ver que sí hay una moderación en la aversión al riesgo, pero se mantienen las pérdidas. Y en tanto, echemos un ojo también a los precios del petróleo. El petróleo sigue al alza, aunque ya no tanto. El Brent se ubica en las 78.60, en los 78.60 dólares, un aumento del 1%. Sin embargo, más temprano en la mañana llegó a subir más de 80 dólares, en 85.10 dólares. En tanto, el WTI también ha moderado su alza con una negociación de los contratos en 72.37 dólares después de que en la sesión llegó a tocar los 77.97 dólares. Veamos también, esto es interesante porque el gas natural europeo sobre todo sigue fuertemente al alza. Y esto existe el riesgo de que Irán cierre el estrecho de Hormuz y que el conflicto en Medio Oriente
cree disrupciones también en el flujo de los energéticos, no solamente del petróleo, sino también del gas natural. Entonces podemos ver que los futuros de gas natural europeos siguen fuertemente al alza. Por ejemplo, el gas natural, Alemania, está al alza casi un 22%, mientras que los futuros de Londres están arriba casi un 5%. Podemos ver fuertes alzas en esto. ¿Qué ha pasado? Los inversionistas huyeron, pero si bien ya se ha moderado la aversión al riesgo, los inversionistas siguen con mucha incertidumbre de qué va a pasar en Medio Oriente. Ayer incluso los índices accionarios llegaron a terminar la sesión con ligeras ganancias, después igualmente haber iniciado la jornada con pérdidas, porque los mercados empezaron a ser más optimistas de que el conflicto en Medio Oriente iba a ser, no iba a ser de una duración larga. Hoy los mercados reviven este temor con un tono más agresivo de Donald Trump, con alertas de ataques inminentes en Medio Oriente y con las tensiones geopolíticas aumentando. ¿Y esto qué implica? Implica que si sigue en aumento los precios del petróleo, si ocurre una disrupción en el flujo de los energéticos provenientes de Medio Oriente, esto provocará un choque inflacionario a nivel mundial, ocasionando que los bancos centrales no solamente frenen los recortes a las tasas, sino que también existe la posibilidad de que aumenten el tiempo de pausas o incluso con la posibilidad de aumentar nuevamente las tasas en caso de que haya un impacto inflacionario bastante importante. Tal es el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Echemos un vistazo al barómetro de las tasas de la Fed de investing.com para ver cómo están las apuestas de los mercados actualmente. Podemos ver que justamente hoy las apuestas, si bien no se han movido de una forma tan importante, los mercados todavía esperan que el próximo recorte de tasas ocurra el próximo julio, en la reunión de julio. Sí podemos ver que hay un cambio. Por ejemplo, hoy los mercados han aumentado las apuestas a que la Fed mantendrá las tasas de interés sin cambios tanto en junio como en julio. Ayer los mercados preveían que asignaban una probabilidad de 35.7% a que no iba a haber cambio. Y estas probabilidades han aumentado a un 39%, pero ojo, la semana pasada, antes de que se desatara este conflicto, las probabilidades estaban solamente en el 30%. Los mercados cada vez ven mayores posibilidades de que la Reserva Federal atrase los recortes de tasas. ¿Y esto qué ha provocado? Pues que en la sesión de hoy, en esta búsqueda de activos refugio, los inversionistas incluso no se decantaran por los tradicionales como el oro o la plata, que son los que usualmente buscan los inversionistas. En un momento de conflicto y de alta incertidumbre, los inversionistas buscan también mayor liquidez para que puedan reinvertir o para que puedan reorganizar sus portafolios. Y esta liquidez las otorga la divisa como el dólar. Entonces, los metales preciosos que han sido vistos como activos refugio en esta sesión también han caído. Podemos ver que el oro ahora registra una caída de 3.63%. Actualmente se cotizan los futuros en $5,120, pero ojo, llegaron a caer hasta los $5,000 y lejos de su máximo histórico. Y la que ha sufrido más es la plata. La plata incluso durante la sesión llegó a caer más de 8%. Ahora las pérdidas se han moderado. La plata se ubica en alrededor de $83.25, toda vez que pues esta aversión al riesgo ha obligado a los inversionistas o ha llevado a los inversionistas a que muevan
sus recursos hacia el dólar en la búsqueda de mayor liquidez. De hecho, aquí podemos ver cómo el índice dólar también actualmente se ubica al alza. Este índice que mide al dólar estadounidense o lo compara con una canasta de 6 divisas principales a nivel mundial, pues avanza, muestra un avance y se ubica en los 99 dólares. Todavía no regresa al techo de los 100 dólares, pero veamos cómo durante el día llegó a un máximo de 99.68 dólares. El alza del dólar se ha moderado, sin embargo, nos dice mucho de cuál es el sentimiento de los inversionistas. Hay volatilidad extrema, hay mucha incertidumbre y los inversionistas necesitan agilidad para mover sus portafolios y por eso están impulsando la compra de dólares. ¿Cómo ha impactado sectorialmente esta aversión al riesgo a las acciones, las principales acciones de Wall Street y algunos sectores de interés? Echemos un vistazo a el comportamiento de las 7 magníficas. Las 7 magníficas hoy podemos ver que también se han visto afectadas, operan con caídas. Tesla es la que más cae en este momento a casi una hora de que cierre el mercado con una pérdida de 4.2%. La que menos se ha visto afectada en este momento podemos ver que es Microsoft y también Apple. Son las que registran menores caídas. Hay que anotar también que esto ocurre si bien ante una aversión al riesgo global, todavía persisten las dudas sobre la sobrevaloración del sector tecnológico por la inteligencia artificial y recientes noticias nuevamente conocemos que puede haber restricciones en la exportación de microprocesadores a China y a diversos mercados, lo que provoca también que Nvidia reciba una presión mayor. Ahora echemos un vistazo a la que tenemos en que son las petroleras. Aquí podemos ver un comportamiento mixto en este sector energético, pero ¿por qué? A pesar de que el petróleo sigue subiendo, de que el petróleo ha tocado niveles bastante altos, ¿por qué esto no se ha reflejado en las petroleras de manera tan importante en un día como hoy? Por un lado, porque tenemos una toma de utilidades ante el riesgo. Como ya comentamos anteriormente, los inversionistas están huyendo de la renta variable. Esto incluye de sectores que se pueden ver beneficiados del aumento del petróleo y están tomando utilidades. Las energéticas como ConocoPhillips y Chevron finalmente parece que pintan a un cierre positivo, pero por ejemplo Exxon, Halliburton y Baker Hughes están cayendo. ¿Por qué? La toma de utilidades, igualmente el riesgo, pero si vemos puede ser una caída moderada o una caída que no es tan acentuada como en otros sectores. Ahora también veamos estas acciones de defensa. Lo mismo, las acciones de defensa que en los momentos de conflictos armados pudieran tener un repunte, hoy vemos también que tienen una sesión negativa. Lo mismo, hay una huida del riesgo, hay una salida de capitales de la renta variable hacia el dólar, hacia la renta fija, y esto pues también impacta negativamente a sectores que tradicionalmente o en momentos de conflicto, en momentos de guerra, podrían haberse beneficiado. Aquí tenemos varios factores, la aversión al riesgo, pero también porque los mercados ya han descontado el desarrollo del conflicto armado. Entonces hay toma de utilidades e incluso hay los inversionistas están viendo que hay un riesgo de caída y esto lo podemos ver tanto en el valor razonable de Investing Pro, que determina a partir de diversas métricas financieras cuál sería el precio justo de las acciones en el mercado, así como de las perspectivas de los analistas. Aquí podemos ver que actualmente el sector defensa podría registrar caídas incluso de más del 13%. Así que los inversionistas también están registrando cierta aversión al sector de defensa. Y echemos un vistazo también a
al mercado mexicano. Aquí es importante ver cómo, si bien la caída en el mercado mexicano ya se ha moderado, ya los inversionistas no están huyendo tanto como ocurrió en la mañana, el sector de aeropuertos y el de las aerolíneas está siendo también golpeado por esta aversión al riesgo. Tenemos que los sectores ligados a los energéticos y también al transporte y al turismo por las infraestructuras, pues lógicamente también van a ser los más sensibles, o de los más sensibles, junto con consumo, a los desafíos globales que pueden generar alzas en el petróleo, en los energéticos y un eventual impacto inflacionario. Tenemos que, por ejemplo, de los aeropuertos, Grupo Aeroportuario del Pacífico es el que actualmente está cayendo más, con un descenso del 3.2%, seguido de Azur con un 2.9% a la baja y OMA con una caída de 2.8%. Pero pongan mucho ojo, porque esto ha llevado a que estas acciones presenten una importante infravaloración. Tenemos, por ejemplo, que Azur actualmente podría estar cotizando casi un 24% por debajo de su valor intrínseco, según la valoración que hace Investing Pro. Pero veamos la coincidencia que hay con el precio objetivo de los analistas. Si vemos esa métrica, Azur podría estar cotizando por debajo del 13% respecto al precio objetivo asignado por los analistas. Grupo Aeroportuario del Pacífico podría estar con una infravaloración de 14.3% según los analistas, y también según los analistas OMA estaría un 4.6% por debajo de su precio objetivo. Ahora veamos las aerolíneas. Las aerolíneas caen. Aeroméxico, la que recién salió a la bolsa, vaya momento que le tocó a Aeroméxico para volver al mercado de capitales. Hoy cae un 4.2%, mientras que Volaris también recibe un golpe, pero no tan fuerte. Cae rumbo al cierre de la sesión, 1.7%, pero mucho ojo, porque aquí podría haber una oportunidad. No es una recomendación de inversión, pero veamos las cifras de valoración de Investing Pro. El valor razonable le asigna unos 17 pesos al título, así que podría estar un 25.6% por debajo de su valor intrínseco. Y si vemos el precio asignado por el consenso de analistas de 19.02 pesos, las acciones podrían estar incluso un 40.5 por debajo de su precio objetivo según los analistas. Y aquí hay otro sector que vale la pena echarle un ojo. Estamos hablando del sector de la minería. Este sector está cayendo fuertemente en la bolsa. Tenemos que Peñoles está cayendo 7.6%, aunque Peñoles abrió incluso en las primeras operaciones, llegó a caer más de un 13%. Veamos que tanto Peñoles como Fresnillo, su subsidiaria, hoy tienen una caída a pesar de que el reporte de Peñoles, el reporte trimestral que recién se ha dado a conocer, resultó positivo. ¿Qué pasa? Lo mismo, la huida del riesgo, pero está acentuado por la caída en los minerales, en los metales, como es el caso del oro y la plata. Esto ha influido también en una caída más profunda junto con Grupo México, que cae 6.3%. Minera Frisco y Autlán también registran caídas, y esto ha llevado a que el sector de la minería sea uno de los más afectados en la sesión. De hecho, vale anotar que incluso todavía ayer había un grupo de acciones que cotizaban por encima de los 1,000 pesos. Estábamos hablando, sí, de Peñoles, estamos hablando de Fresnillo y también estábamos hablando de Vista Oil and Gas. Estas acciones cotizaban
por arriba de los 1,000 pesos. Eran, digamos que el grupo de las tres acciones con el precio más alto en la Bolsa Mexicana de Valores. El desplome de las mineras de hoy nos ha llevado a que solamente quede una acción con un precio mayor a los 1,000 pesos en el mercado local. Y estamos hablando justamente de Vista Oil and Gas. Vista hoy se negocia en 1,046.76 pesos. Vista es del sector energético, del selecto grupo de acciones de 1,000 pesos. Hoy solamente nos queda una. Y finalmente, vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial sobre dónde encontrar oportunidades en una jornada de pérdidas como hoy, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Warren AI nos dice que se han creado oportunidades selectas y podemos ver en sectores defensivos, energéticos, empresas con balances sólidas, que pueden ser los nuevos refugios. Vamos a ver en el sector energético de Estados Unidos, es el gran ganador inmediato, nos dice Warren AI, con ExxonMobil, Chevron y productores como Occidental Petroleum y Devon Energy pueden ser acciones que se pueden tomar en cuenta. Así como las mineras internacionales, Jefferies destaca preferencia por Freeport-McMoRan, Glencore y Anglo American. También los sectores defensivos y consumo, que son refugios clásicos. Aquí Warren AI nos dice que podemos echarle un ojo a acciones como The Simply Good Foods, Pfizer, ASGN Incorporated y EPAM Systems Incorporated, que estas, nos dice Warren AI rápidamente, que presenta descuentos atractivos. ¿Cuáles son las claves de estas elecciones? Todas tienen potencial de rebote ante la estabilización geopolítica y cotizan con múltiplos bajos y balances relativamente sólidos. Ahora vamos a ver, en México nos dice que puede haber empresas sólidas que pueden ser una buena oportunidad, ya que han mostrado la resistencia a la caída de hoy. Por ejemplo, FEMSA y Walmart de México, que en comparación con el resto de las acciones, pues han logrado sostenerse. Además, como ya vimos, Walmart de México presenta un nivel de infravaloración. Vamos a ver a detalle. A detalle nos dice, actualmente hay un tiempo real que Walmart, con un precio de 55.69 pesos mexicanos, tiene un potencial alcista del 42%. También vemos que la salud financiera es bastante sólida, está en un ranking 3 de 5. Y como ya les dije, pues esta ha sido una de las acciones consideradas como defensivas. La otra que nos propone Warren AI es FEMSA. FEMSA también se ha desempeñado bien. Hoy cae 1.41%, pero digamos que es una pérdida menor a sus pares y al resto del índice de referencia. Y actualmente tiene un potencial alcista de 5.8%, que si bien en estos momentos puede no ser tan amplio como el que presenta Walmart de México en este momento, podemos combinar el precio de los analistas y vemos que todavía es más optimista que el que nos ofrece Investing Pro. Además, FEMSA también ha resistido, es una empresa de consumo básico, y tomen en cuenta que viene el Mundial de Fútbol. México es una de las sedes. Aumentará el consumo, se espera que aumente el consumo, que aumente la derrama económica en el sector turismo y también pues en el consumo de bebidas y de los productos que realiza FEMSA. Además, FEMSA es la dueña de las cadenas OXXO, así que podemos ver un mayor flujo, un mayor dinamismo en el consumo a raíz del Mundial. Bueno, finalmente vamos a ver qué es lo último que nos dice Warren AI. Sectores a vigilar: consumo básico por la resiliencia ante choques externos, y empresas con exposición global como Grupo México, que pueden beneficiarse si los metales sigan al alza.
Y evitar ahora. Warren AI nos dice evitar empresas con alta deuda y baja liquidez. Y sectores cíclicos sensibles a energía como transporte, aerolíneas e industriales, pues presentan un riesgo elevado por el alza de los insumos y la volatilidad. Esto es lo que nos dice Warren AI. Y antes de terminar, quisiera compartirles un análisis que hacen los expertos de Banamex puntualmente sobre cuál sería el impacto en México de continuar el alza en el petróleo, de cortarse el suministro de petróleo si es que ocurre un cierre en el estrecho de Hormuz. ¿Qué nos dicen los analistas de Banamex? Empezamos por acá. Banamex nos dice que no anticipan efectos para México en el corto plazo. Nos dice, México no depende directamente del petróleo iraní ni de rutas críticas como el estrecho de Hormuz para su abastecimiento, ya que importa alrededor del 70% del gas natural vía Estados Unidos y el mercado petrolero está integrado con Norteamérica. En caso, ojo, de que el conflicto se prolongue o se deteriore y el alza de los precios energéticos a nivel internacional sea más sostenida, el mecanismo del IEPS, del impuesto a los productos y servicios, funcionaría como amortiguador. Ya ayer el gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se tienen contemplados estos mecanismos para evitar un gasolinazo, un alza en los combustibles en caso de que repunten todavía más los precios del petróleo y se trasladen a escala global, incluyendo a México. Ahora bien, también Banamex nos dice que el gobierno de México puede reducir el componente del impuesto o incluso otorgar estímulos complementarios durante los episodios de elevada volatilidad. Pero, aquí viene el pero. Esto implica un choque fiscal vía recaudación del IEPS que podría ser compensado vía mayores ingresos petroleros por exportaciones. Entonces, la compensación que pueda hacer o la carga fiscal que represente una compensación por parte del actuar del gobierno mexicano para mitigar los efectos del alza del petróleo podrían ser mitigados con mayores exportaciones de la mezcla mexicana. Solo en un escenario, nos dice Banamex, solo en un escenario de disrupción prolongada y severa de precios globales, se observarían presiones más persistentes a través del canal financiero y de precios internacionales. Esto implicaría que nuevamente el Banco de México podría salir al quite y jugar con la política monetaria. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de investing.com y nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like a este video. Chao.